Perfecto, vamos. Pues como todos los martes, tenemos un invitado de súper lujo. Nada menos que el doctor Mario del Villar, quien es posgraduado de otorrinolaringología, que ya con poder decir este título nos dice más que suficiente, del Hospital Central Militar, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Además de esto, es artista plástico, es escritor, es colaborador del Diario de Yucatán y además, por si fuera poco, es bohemio. O sea que reúne todos los atributos para darnos una maravillosa plática de prevención de algo que es tan importante como es el oído. Generalmente no nos damos cuenta, pero el oído lo vamos perdiendo y cuando llegamos a cierta edad, en ese momento nos damos cuenta de que ya no escuchamos y ya no oímos. Mi queridísimo doctor, te cedo totalmente la palabra y bienvenido. Mil gracias por tu presencia y por esta maravillosa plática. Muchísimas gracias, Tere. Para mí es un honor estar aquí en tu programa. Y bueno, tuvimos hace poco tiempo la ocasión de platicar de algunas personas con capacidades diferentes y pues recuerdo que fue una persona ejemplar quien nos dio esa plática con un deseo de superación. Y eso me inspiró para platicar un poquito de esto, porque efectivamente hay personas que tienen diferentes capacidades y dentro de esa diferencia está el oído. Así es que me voy a permitir compartir a ver si Raúl me puede decir si ya se ve la... Sí, perfecto. Ok, voy a ponerlo en grande. ¿Se ve bien? Sí, muy bien, doctor. Estamos bien, correcto. Bueno, indiscutiblemente tenemos muchos contactos, muchas maneras de contactar con nuestro medio ambiente a través de la visión, a través de todos los órganos de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, que son extensiones o es a través de las extensiones del sistema nervioso central, es decir, de nuestro cerebro, que podemos contar con ello y eso nos pone en contacto con el medio ambiente. En esta ocasión voy a permitirme hablarles un poquito de la audición y de la importancia de mantener nuestra audición bien. Debemos de defenderla. La OMS pone a la hipoacusia, y quiero que se centren aquí en esta palabra de nomenclatura médica, pero que tiene una raíz griega que significa hipo, viene de hipos, que significa bajo, acoyen, oír, y la ia, que es el sufijo que denota calidad. Entonces, la hipoacusia está en tercer lugar, vean ustedes qué importante esto, en tercer lugar de las situaciones invalidantes que por mucho tiempo podemos tener las personas. Primero está la depresión, después están las lesiones no intencionadas y después la hipoacusia. Para hacerlo un poquito más claro, la hipoacusia no es más que la disminución de la capacidad auditiva. Esta disminución de la capacidad auditiva puede ser congénita o puede ser adquirida, como ven aquí ustedes. Es congénita cuando nacemos con ella. Hay niños que nacen sin la capacidad auditiva, o sea, con sordera de un lado, con sordera del otro. Esto puede tener varias, o sea, multitud de causas, pero aquí les pongo solamente algunas. Por ejemplo, la rubiola es una enfermedad viral que puede adquirir la madre durante
el proceso de la gestación, es decir, el proceso del embarazo, y el niño puede verse afectado de sus oídos y nacer con sordera. El sufrimiento fetal, que puede ser crónico, o sea, durante mucho tiempo de la gestación, del embarazo, por ejemplo, desnutrición de la madre, o el sufrimiento fetal agudo, es decir, el niño que nace con muchos problemas, que tiene problemas para respirar al nacer y que obviamente al dejar de fluir oxígeno al cerebro pueden de alguna manera afectar cualquier órgano de los sentidos, pero en este caso la audición. Existe un síndrome que se llama síndrome de Mondini, que bueno, ya es una exageración de esto, pero quise señalárselos porque podemos nacer sin los órganos de la audición, en particular el caracol. Ya les comentaré qué es el caracol y para qué sirve. De tal manera que desde que se es el recién nacido, se puede tomar mediciones y de hecho esto está contemplado en el artículo 61 de la Ley General de la Salud. Inicialmente se había pensado que fuera para los prematuros, pero después se extendió para todos los recién nacidos. Así es que todos los recién nacidos deben de pasar por esto que se llama tamiz auditivo. Bien. La otra parte de la hipoacusia, de la pérdida auditiva, es la adquirida, es aquella que sufrimos, por ejemplo, como consecuencia de una infección en el oído, la otitis. Esas infecciones pueden venir de la nariz, de la garganta, en fin, por eso es muy importante que los niños sean tratados adecuadamente. ¿Por qué digo los niños? Porque es más frecuente que la sinusitis, las amigdalitis y las adenoiditis y todas estas infecciones de garganta se den en el niño y pasan insensiblemente en muchas ocasiones a los oídos de los niños, afectándoles. Enfermedades virales como meningitis, por ejemplo, o el sarampión pueden lastimar la audición en forma muy importante. También aquí leen ustedes otra palabrita de nomenclatura médica, ototóxica, así como decía Tere, la otorrinolaringología, bueno, pues pueden decir otorrino nada más. Y aquí los ototóxicos son medicamentos que pueden lastimar la audición, pueden lastimar el oído, producen degeneración de las células ciliadas que ya les comentaré más adelante. El trauma acústico lo he puesto aquí en negrita o en blanquita para que me entiendan, porque es uno de los fenómenos a los que estamos expuestos en cualquier lugar. Y ya hablaremos un poquito más de ello. Los síndromes metabólicos, es decir, la diabetes, la hipertensión, todo esto pueden afectar también la audición. Obviamente hoy para estar muy a la moda, pues el COVID, sabemos que el COVID produce problemas de tipo vascular en la microcirculación y eso hace que nuestros oídos también sean propensos a sufrir. Existe un capítulo muy importante también desde el punto de vista psiquiátrico, que es la simulación. Hay personas que simulan no escuchar, pero existen por fortuna métodos diagnósticos que nos hacen ver la realidad de estas personas. Bien, estas dos diapositivas, desde luego, hacen ver muy claramente lo que se trata del trauma acústico. Y vean ustedes la cara tanto del adulto como del niño, que son caras de sufrimiento, o sea, el ruido, el trauma acústico puede, desde luego, incluso generar hasta dolor. Desde luego debo destacar que aquí en los audífonos que está utilizando el niño, pues es uno de los factores más importantes hoy día de trauma acústico. Así es que aquellos que tengan hijos chicos o nietecitos, traten de evitar
que utilicen audífonos y mucho menos a volúmenes altos. Si ustedes ven estas dos gráficas, verán abajo que dice onda del sonido. Efectivamente, el sonido es un fenómeno físico y vean cómo tiene una ondulación regular. Eso es lo que desearíamos tener. Por ejemplo, un violín Stradivarius o una música clásica da una onda sonora regular como la que ven ustedes en azul ahí abajo. Sin embargo, la onda del ruido, vean ustedes qué de picos tiene, una serie de espículas que no solamente lastiman el oído, la audición, sino además dan impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Entonces, hoy día la juventud que está escuchando música estridente, música con la guitarra eléctrica, sobre todo con distorsionadores y todo esto, pues está sujeta a la influencia de ese tipo de ondas que son nocivas indiscutiblemente. Quisiera yo comentarles un poco, aunque esta plática no es para que ustedes se hagan expertos en anatomía, pero quisiera yo compartirles un poco acerca de la anatomía del oído. Vean ustedes, aquí está la oreja. La oreja no es más que una estructura cartilaginosa recubierta por piel y tiene mucha importancia, aunque muchas veces es agredida. Acuérdense ustedes que hoy día la tendencia a poner piercings aquí que pueden infectar el cartílago. Tengo una paciente ahorita que está llena de fibromas como consecuencia precisamente de un solo piercing y se llenó de tumoraciones fibromatosas en toda esta zona de aquí. Muy difíciles de curarse. Se van a tener que extirpar, en fin. Pero aquí lo importante es, haciendo a un lado la situación patológica, es que la oreja no tiene esta forma de una manera caprichosa, sino la oreja es como un cono para concentrar la onda sonora o las ondas sonoras que llegan al conducto. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, y ven en los perritos y en los gatitos que pueden mover las orejas, pues es porque tienen músculos y la oreja humana también tiene músculos hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo, hacia atrás, músculos que en algunas personas les dan la capacidad voluntaria de poderlas mover. No sé si han visto personas que logran mover las orejas, sin mover desde luego la mandíbula, ¿no? Entonces, la oreja es una estructura importante porque por ahí va a pasar y se va a concentrar el sonido. Y aquí recuerden ustedes esa onda sonora regular que va pasando y llega y choca con la membrana del tímpano. La membrana del tímpano es una membranita muy delgadita, apenas mide micras. Después tenemos una cavidad aquí que se llama oído medio. Este es el oído externo, el que les acabo de narrar, la oreja y el conducto. Y cuando llega la membrana timpánica, empieza el oído medio, dentro del que hay una serie de huesecillos que ustedes recordarán en su primaria, el martillo, el yunque y el estribo que se ve aquí. Y luego viene el oído interno, que son unas cavidades también, y que vean ustedes, tiene la forma perfecta de un caracol, como si fuera un caracol caminando aquí. Nada más que este caracol resultó ser un alien porque le salió aquí unos chipotes, que son los canales semicirculares y que son los que nos dan el equilibrio o el desequilibrio en caso de que enferme. Aquí lo que nos vamos a concentrar es en esta estructura que se llama cóclea o caracol. Bueno, esta es la concepción de la oreja según mi concepción, mi concepto artístico. Es una de mis obras, es un óleo. Vean ustedes que no es una oreja regular, tiene ángulos, la hice intencionalmente angulosa, y vean ustedes aquí un pico. Sino también pareciera que esta es una cara, lo que está en amarillo, y bueno, hay pacientes que me dicen que si dibujé, o más bien plasmé la oreja de Van Gogh.
No, no es la oreja de Van Gogh, sino es la oreja del doctor M. Bueno, hablando un poquito de la lesión del oído, podemos tener lesiones súbitas, sordera súbita. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento nos dormimos bien, oyendo bien, escuchando bien, y cuando despertamos, de pronto un oído, como si nos los apagaran, un oído o los dos. Lo más común es que sea unilateral, o sea, solamente de un lado. Pero esto obedece precisamente a la lesión. Esta es otra de mis obras. Es un caracol, es la cóclea vista de arriba, con sus dos vueltas. Aquí hay una vuelta, aquí hay dos vueltas y media. La cóclea tiene dos vueltas y media, y bueno, esta es mi concepción de la cóclea como otorrinolaringólogo. Pero dentro de esa cóclea existe esta estructura, parece una manzanita, miren, como si cortáramos una manzanita, y esta manzanita tiene varios compartimentos, digamos, uno superior, uno inferior y uno en medio. Bueno, pues aquí es donde existe el órgano de Corti. Este es el transistor que nos permite oír. Si este transistor se afecta, como muchas de las otras estructuras, pero en particular esta, que es una estructura nerviosa, pues desde luego dejamos de oír. Y se puede afectar poquito, moderado o mucho, y dependiendo de la lesión es que vamos a perder audición. Si hacemos un corte de esta estructura y la analizamos mediante una microscopía electrónica, vean que aquí hay tres hileras, tres figuritas, y aquí hay una, y esto lo estamos viendo de arriba abajo. Entonces aquí vemos una hilera que son las células ciliadas internas, y estas tres hileras que son las células ciliadas externas. Estas son las que se encargan, estos penachos que ven ustedes aquí, aquí los tienen más uniformes y aquí los tienen en forma de V. Estos penachos son cilios que se pueden llegar a despeinar y darnos problemas, por ejemplo, como el zumbido del oído. Vean ustedes que aquí entre las células ciliadas internas y las células ciliadas externas existe como un techo que viene siendo el techo, este pequeño techo de aquí. Entonces, esto es el túnel de Corti y por aquí transcurre líquido. Bueno, es un breviario cultural. Pero no todo es la cóclea, sino también tenemos núcleos relevos. Esto, imagínense ustedes como el metro, como las estaciones del metro. Aquí va el nervio auditivo con sus dos partes, tanto la del equilibrio como la de la audición, y llega a esto que se llama el tallo cerebral. Existe una prueba que se llama potenciales evocados de tallo cerebral que pueden dar el diagnóstico de alguna anomalía aquí. Pero si nos vamos más arriba, vean ustedes cómo hay diversos puntos que toca esas fibras nerviosas que no son más que axones y que van a terminar en la corteza temporal aquí, que se llama corteza auditiva. También como breviario cultural. Vean ustedes cómo hay diferentes niveles de sonidos. Un susurro, hablarle a la novia en susurro y decirle que te quiero, aunque debería de oírse muy fuerte, vean cómo tiene solamente 20 decibeles de intensidad. Una conversación normal, más o menos 50 decibeles. Pero si vamos a un restaurante, el mismo bullicio nos da hasta 70 decibeles. Un aspirador o una aspiradora nos da 92. Una motosierra, vean ustedes, ya va subiendo a 100. Un concierto de rock, pues ya se considera que hay un trauma acústico aquí, una influencia, un ruido que puede lesionar nuestra audición. Y no se diga si nos exponemos al ruido de las turbinas de cualquier aeronave. Este es la ejemplificación de los estudios que los otorrinolaringólogos hacemos, de las pruebas que nos permiten saber cómo escucha un paciente. Lo que está en rojo, los circulitos rojos, es el oído derecho y las crucecitas azules son el oído izquierdo.
En este caso, pues está la audiometría en una sola gráfica, pero por ejemplo, vean ustedes, aquí es muy notorio como un paciente tiene una deficiencia auditiva, una caída. Esta columna de aquí, estos números son los decibeles, el volumen que tienen que ponerle el examinador al paciente para que pueda oír, y estas son las frecuencias. Aquí están las frecuencias graves, y mientras más sube la frecuencia es más agudo el sonido. Entonces aquí vean ustedes una lastimadura de la audición muy clara. Existe otro estudio que se llama timpanometría o timpanograma. Esta es una curva normal, como todos deberemos de tener, pero algunos niños, por ejemplo, que tienen dentro del oído medio esa cavidad que ya les enseñé, tienen moco, pues van a dar este tipo de curvas aplanadas, ¿no? Pero el otorrinolaringólogo también, los otorrinolaringólogos, podemos examinar la audición mediante estos aparatitos o estos instrumentos que son una raíz y dos ramas que se llaman diapasones. Y los diapasones tienen diferentes frecuencias, desde frecuencias muy graves hasta frecuencias muy agudas. Entonces le ponemos el diapasón de un lado y subjetivamente vemos si escucha o no escucha del otro lado, y estas ya son pruebas un poco más sofisticadas donde el paciente siente la vibración. Lo normal es que oigamos a través de la vibración de los dos lados, pero si oímos, nosotros estamos pensando que hay una hipoacusia que se llama de transmisión, el diapasón va a ir al oído que está afectado. En cambio, si es el nervio el que está afectado, va a ir al oído que está sano. Bien, otro tipo de lesiones que son lesiones físicas y que pueden afectar a nuestra audición, desde luego, son estas. Este es un ejemplo y es un ejemplo común. Casi todos mis pacientes que me han dicho, doctor, es que yo me limpio el oído solamente por fuerita, por afuerita, muchos de estos pacientes han llegado con perforaciones del tímpano. Pero en el mejor de los casos, vean lo único que sucede. Generalmente este diámetro del algodón del aplicador, para no decir marcas, coincide generalmente con el diámetro de nuestro conducto auditivo. Así es que la cerilla que queda aquí no la vamos a sacar nunca. Vamos a meterla y va a impactarse aquí, y entonces vamos a sentir que después de habernos limpiado el oído, vamos a quedar con el oído tapado. Hoy día incluso existen unos aparatitos que es una aberración, no sé si los han visto, son unos aparatitos, unos extremos en forma de tirabuzón. Imagínense ustedes como un sacacorchos, y la gente está maravillado metiéndose esas cosas con la esperanza de que al darle vuelta va a atrapar este cerumen y lo van a sacar. No, lo único que van a lograr es lastimar la membrana del tímpano. Por eso es muy importante hacer conciencia de eso. Estos aparatitos también, los audífonos, están dando problemas de infecciones. Y ya tuve 2 casos de pacientes que este plástico se les pegó a la piel del conducto, y al sacarlos, pues lastimaron la piel, incluso llegaron sangrando de los oídos. Vean ustedes una membrana timpánica normal. Aquí están los huesecillos, este es el mango del martillo, aquí están los otros huesecillos que se ven a trasluz de la membrana timpánica. Esta es una membrana timpánica perfecta, probablemente una gente muy joven. Conforme vamos creciendo, esta membrana timpánica se puede opacificar. Incluso aquí vemos parte de las estructuras internas. Aquí pudiera ser que adivino parte de la ventana redonda, en fin. Pero vean la diferencia entre esta imagen y esta. Aquí hay una lastimadura, probablemente como consecuencia del llegue que le dio este paciente al tratar de limpiar su oído con esos aplicadores. Aquí hay incluso
un hematoma, una pequeña colección de sangre aquí, y aquí hay una rasgadura de la membrana timpánica que en muchas ocasiones puede cerrar en forma espontánea, pero en muchas ocasiones no, y entonces pueden ampliarse como esta otra. Vean ustedes qué gran desgarro. Desde luego, esta no tiene duda, tiene que ir al quirófano. En otras circunstancias, nuevamente una membrana timpánica normal, con sus huesecillos y todo esto. Y vean ustedes aquí, se ve la piel perfectamente de coloración normal, y sin embargo aquí la piel la ven ustedes inflamada, hinchada, tumefacta, congestiva. Y estos aspectos de algodón, no es el algodón que se quedó atrapado del aplicador, sino son hongos que se asocian a este estado inflamatorio. Generalmente los hongos son secundarios a la infección bacteriana que existe aquí. Y en muchas ocasiones puede llegar incluso a cerrar completamente el conducto auditivo, y desde luego ese paciente tener un déficit auditivo, una hipoacusia, como habíamos dicho. En muchas ocasiones, pues se tiene que llegar a esto, al lenguaje, a través de las manos, el lenguaje manual, o incluso en muchas ocasiones los pacientes tienen que aprender a leer los labios, el movimiento de los labios, para poderse comunicar. De tal manera que vean ustedes lo importante que es escuchar. Ahora, un niño que no escucha desde los primeros meses de nacido hasta los 2 o 3 añitos que empiezan a desarrollar el léxico, el habla, pues tienen dificultades para hablar, desde luego. Ya con un grado extremo, estos chiquitos que no oyen pueden ser implantados. Estos se llaman implantes cocleares, y se los pongo solamente para que vean ustedes a lo que puede llegar esto. Desde luego ha sido una resolución salvadora en muchos casos, porque esto, aunque todavía hay mucha imperfección en la captación de los sonidos, desde luego el hecho de que ya escuchen ruidos o incluso ya logran descifrar palabras, estos chiquitos, por aquí escuchan. Este es un receptor, esto es un cable que va a unirlo con esto, que es un procesador. Esto es una computadora que a través de imanes se conecta con esta otra parte, que es un receptor que ya está dentro. Esto, desde luego, requiere una cirugía, y ahí adentro hay un cablecito que va hasta el caracol, hasta la cóclea, y eso ha hecho que muchos niños empiecen a desarrollar audición. Desde luego, necesita un procesamiento foniátrico muy especial. Bien, quisiera cerrar esta pequeña presentación solamente dando algunas sugerencias. El control prenatal, es decir, durante el embarazo de una mujer que está en gestación, debe de ser muy importante. ¿Por qué? Por todas las situaciones que les he comentado, pero también porque la desnutrición materno-infantil en este caso, puede afectar nuestra audición. También las drogas. Lamentablemente hay mamás que siguen ingiriendo alcohol o incluso drogas, y eso puede afectar el sistema nervioso central del niño. En muchas ocasiones la asistencia genética por un genetista es importante, sobre todo cuando sabemos que hay en la familia otras personas que pueden tener problemas auditivos que se puedan heredar. La vacunación infantil es importantísima. Hay mamás que se están resistiendo a vacunar a sus chiquitines. Y si no son vacunados contra la rubiola, contra el sarampión, la varicela, la tosferina y todo esto, pueden dañar los oídos. El tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias altas, como son los catarros, la sinusitis, las infecciones de garganta, son muy importantes porque, como ya les comenté, pueden pasar
a través de un conducto que se llama trompa de Eustaquio al oído medio y llenarlo de moco e infectarlo. Evitar el trauma acústico, es decir, los ruidos estridentes, es muy importante. Evitar el trauma físico, como ya les comenté, también es muy importante. Evitar las infecciones externas, sobre todo en esta temporada, aquí en Yucatán, la gente se va a nadar, es parte de la temporada, se va a la playa, hay mucho acceso a esto, el calor desde luego obliga, y entonces esto puede generar infecciones externas como las que ya les mostré. Asistir siempre a un especialista en oído, nariz y garganta. El médico general, pues en muchas ocasiones no está preparado ni siquiera para ver oídos. Yo fui médico general y por eso se los digo. Tenemos una idea general de la otorrinolaringología, pero no sabemos ni siquiera ver en ese entonces los oídos de cualquier paciente. No intentar extraer cuerpos extraños. Las mamás muchas veces cuando ven que el chiquitín tiene un cuerpo extraño, ya sea una bolita de algodón, una cuenta, lo que sea, tratan de sacarlo, o ya sea de la nariz o ya sea del oído, y tratan de sacarlo porque piensan que está muy accesible y con unas pincitas de esas de cejas muchas veces hacen esto y pueden llegar a lastimar incluso la membrana timpánica. Si se les va la mano y el objeto se mete más, le va a costar más trabajo al especialista sacarlo, pero además pueden romper la membrana timpánica. No intentar, extraer los cuerpos extraños y no introducir nada, absolutamente nada a los oídos. Y en virtud de esto quisiera yo dejarles esto, que es un concepto que me fue transmitido por mis maestros y sobre todo el maestro más importante en mi vida, que ha sido mi señor padre. Los oídos se limpian con los codos. Bueno, les parecerá muy claro, muy simplista esto, pero hay quien me ha preguntado, ¿cómo con los codos, doctor? Bueno, ahí se los dejo. Y sobre todo, creo que es muy importante ser incluyentes. Los pacientes con una deficiencia auditiva, tenemos que ayudarlos. Yo, por ejemplo, y por ahí vi a Estela Cisneros, que está también presente, no me dejará mentir que tuvimos un compañero en la preparatoria que era sordomudo. Y todo el grupo condescendíamos con él y lo hacíamos sentir lo mejor posible. Y aún así él logró una profesión incluso, porque logró leer leía los labios de los maestros. Bueno, pues soy el doctor Mario Alberto del Villar Cervera. Me encuentran, estos son mis sitios de las redes sociales. Como artista plástico me pueden encontrar en Instagram en esa dirección, arte.doctorm. En YouTube pueden ver algunas de mis obras musicales, como Mario A. del Villar Cervera. También pueden encontrar algunos artículos míos en la red simplemente con mi nombre, Mario Alberto del Villar Cervera, y les van a abrir algunos del diario de Yucatán. Estuve escribiendo durante 13 años 2 columnas, una se llamaba Otorrino Comentarios y otras Aventuras del Dr. M, pero solamente las que se podían contar. Bien, y ahora me pueden encontrar ustedes en Doctoralia, con mi nombre, y también en el consultorio 423 del Hospital Star Médica, con esos teléfonos que les pongo a ustedes. Bien, por último les dejo una imagen también de una obra mía, Volcano, que tuve a bien desarrollar y componer un poquito en estas últimas fechas. Quedo abierto y a disposición de ustedes por si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerme. Por mi parte es todo y les agradezco su atención. Ya tienes una pregunta en el chat. Permítame porque no la veo, no tengo. Voy a cerrar esto y entonces... A pesar de la fatiga de trabajar ante todo, esa
Perdón, no estoy escuchando bien. ¿Me podría repetir? Te voy a pasar la de Pina. Pina nos dice que desde hace 25 años tiene síndrome o tuvo síndrome de Meniere y ha perdido el 80% de audición del lado izquierdo. Te pregunta si habrá alguna propuesta esperanzadora. Gracias a Dios ella no tiene vértigos, pero de todo modo, bueno, pues sí es algo no agradable. Es una pregunta muy importante, Tere, sí. El síndrome de Meniere, ¿recuerdan ustedes que les comenté que el oído interno era una serie de cavidades y mostré cómo había 3 espacios? Esos espacios están llenos de líquido y se llama perilinfa en unos espacios y endolinfa en otros espacios. Como todo líquido dentro de nuestro organismo, estas cavidades pueden aumentar su presión. Es como cuando nos aumenta la presión corporal, una hipertensión, o cuando nos aumenta la presión dentro del cráneo, que se convierte en una hipertensión endocraniana o hidrox craneano. En este caso, en el caso del síndrome de Meniere, que en realidad es una patología bien estudiada, pero compleja. Dentro de las cavidades aumenta la presión de ese líquido, del líquido endolinfático. Por eso se llama hidrops endolinfático. Entonces, hay medicamentos o el tratamiento está confinado para disminuir esa presión a través de diuréticos, en fin. Pero en muchas ocasiones no sucede eso y entonces hay que poner algunas pequeñas valvulitas que una derivación del saco endolinfático se llama, y cuando aumenta esa presión a través de esa valvulita escapa ese líquido. Es algo semejante como las válvulas de Pudens que los neurocirujanos ponen para drenar el líquido endolinfático, endocraneal, ¿no? del espacio subaracnoideo, y entonces eso impide que haya lesión del sistema nervioso central. En el caso del hidrops endolinfático, de la enfermedad de Meniere, efectivamente, ese aumento de presión puede lastimar las células ciliadas que ya les mostré. Entonces, existe tratamiento médico, existe tratamiento quirúrgico y depende de muchas circunstancias. Generalmente, puede haber vértigo y puede haber pérdida de la audición, como bien lo señalaba esta persona. No se recupera la audición. Cuando el paciente tiene una situación crónica, generalmente la pérdida auditiva no se recupera. Los episodios de vértigo pueden ser tratados mediante antivertiginosos y mediante algunos diuréticos. Es lo que podría yo decirle, pero muchas veces la audición no cae de forma tan severa. En los ataques el paciente puede llegar a sentir el oído tapado, pero cuando es una cosa crónica sí efectivamente se puede lastimar la audición. No sé si quedó contestada su pregunta. Pina, tú nos dices si sí o si no. Claro que sí. Muchísimas gracias. Les mando un beso desde Guadalajara. Mucho gusto, gracias. Mucho gusto, gracias. Fíjate que yo vivo con alguien que utiliza aparatos para oír y he notado, no solo en mi marido, sino en varias personas, que tienen un grave problema para adaptarse a los aparatos audífonos. No sé a qué se deba, algo que ellos comentan mucho, yo ya en alguna ocasión me los puse. Nosotros nos acostumbramos desde niños a escucharte y a oír todo el ruido que es el background, que le decimos acá, que estamos escuchando. Puede ser la televisión, puede ser la licuadora, puede ser, etcétera. Pero según esto, cuando se ponen los aparatos, el background es algo que no toleran, o sea, que les causa verdadero conflicto. No sé
¿tú qué recomiendas a ese tipo de personas? Eso es muy frecuente, Tere. También es una pregunta muy interesante. Eh, en cuanto a aparatos auditivos que se llaman auxiliares auditivos, existen de todas las calidades habidas y por haber. Entonces, inicialmente, hace muchos años, para que los pacientes que tenían un déficit auditivo escucharan, pues se les ponía incluso una caja, que traían una cajita que era el receptor, eran, en aquel entonces así era, y tenían dos cordones que iban a cada oído. Esos eran amplificadores en realidad. Y muchos de los aparatos actuales, aunque se han minimizado y ya se pueden colocar incluso atrás de curveta y o endomeatales, como un chicharito de estos de la televisión, siguen siendo amplificadores, la mayoría de ellos. Entonces, amplifican todas las frecuencias a la par. Y entonces una persona que tiene un déficit, por decir, en una frecuencia de 1000 Hz, solamente ahí por una caída, 1000 y 2000 Hz, que son una frecuencia muy alta, por ejemplo, un violín, si tú le pones un amplificador, pues también va a elevar las otras frecuencias. Y entonces eso es lo que les causa molestia. Desgraciadamente, los aparatos más sofisticados cuestan mucho más, si de por sí no son baratos, pero cuestan mucho más. Y esos aparatitos nuevos ya traen una computadora integrada que tiene selectividad de frecuencias y entonces no todas las frecuencias se van a amplificar. Se van a amplificar solamente porque se programa a través de una computadora solamente las que están deficientes, de tal manera que eso ha disminuido. Pero el simple hecho de utilizar algo ahí hace también que les moleste, porque a veces el material no es hipoalergénico y les está molestando. Además, se producen tapones de cerumen, entonces hay que estar limpiando. Y ese cerumen puede tapar a la vez el chicharito este. Entonces tienen que mandar a servicio el aparato. Todo eso hace que en muchas ocasiones el paciente que trae un auxiliar auditivo lo ponga en su cajón. Terminan en los cajones. Pero también hay que entender que las personas, sobre todo las personas de la tercera edad o con algún problema, diabetes, en fin, que ya tienen problemas no solamente auditivos, sino de discriminación fonémica, como se llama, es decir, de entendimiento. Hay personas que escuchan pero no entienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Se rezagan socialmente y son las personitas que están en muchas ocasiones en las reuniones, pues en una esquina y pues simplemente como el niño que no oye, ¿no? El niño que no oye, pues generalmente, el niño, bueno, tiene otras actitudes, se distrae en una clase, no en este caso, ¿no? Pero caen en depresión las personas con esa situación. Sí, fíjate que sí, les da un aislamiento fuertísimo y sí, yo lo noté desde que empezó ya en serio con esta situación, duró casi 2 años que no querían ni salir. O que si salíamos a reuniones, obviamente, simplemente o se desconectaba, así como no quiero ir, y es muy frustrante para ellos y para quienes estamos alrededor. Pero bueno, es algo que te tienes que ir adaptando. Algo que a mí me ocupa y me preocupa son los jóvenes, porque actualmente realmente las situaciones que escuchan todo a 200,000 decibeles, traen toda la vida los audífonos y ya no escuchan. O sea, están tan metidos en el ruido que ya no oyen. Y eso yo pienso que tiene o va a tener graves consecuencias en su vida en cuanto ellos sean adultos. No sé, tu opinión o qué se puede hacer para que esto, híjole, para decirles, mira, es en serio, o sea, velo, esto está pasando.
pero no lo entienden, obviamente, somos jóvenes. Por desgracia, la juventud es una enfermedad que solamente se cura con el tiempo, Tere. Y lo mismo pasó con nosotros. A nosotros, Sí, yo recuerdo que a nosotros nos decían, no vayan a las discotecas y esto. Para nosotros sí, las discotecas, para los chavos de ahora, los antros. no son los santos. Pero no solamente en los antros está el problema, Tere. El cine mismo, que tiene Ay, películas con alto volumen y además con explosivos y todo esto. Si verdaderamente se hiciera una revisión por parte de la autoridad, precisamente hay un reglamento que en 1982, en el sexenio del licenciado José López Portillo, se hizo un reglamento en contra de la contaminación o que regulaba la contaminación por ruido. ambiental. Por ruido. Entonces, los cines serían obviamente castigados, ¿no? Por toda esa situación. Pero va más allá, Tere, no solamente la afección del sonido, de la audición, sino también la afección cerebral, porque todas estas se convierten, ahí donde les comenté que era el caracol y esto, todo es eléctrico. Recordemos que las neuronas tienen electricidad, es eléctrico, y todas Sí, esas estímulos eléctricos pasan por el cerebro. Por eso les puse a ustedes este esquema de las estaciones del metro del cerebro, digamos, porque todo eso puede llegar a afectar. allá, Cuando va uno a una boda, bueno, debe uno de ponerse tapones de algodón o de la servilleta. Mi padre lo hacía y ahora entiendo por qué, porque cada sí, vez nos va afectando más esos ruidos, nos vamos haciendo, hay algo que se llama algiacusia, que es incluso doloroso, nos vamos haciendo menos tolerantes a los sonidos fuertes. La juventud tiene una cierta plasticidad en todas las circunstancias y por eso es que a ellos de alguna manera no les afecta tanto o cuando menos no les molesta tanto, aunque sí, como bien dices, les va a afectar. sí. Pues no sé si por ahí habrá más comentarios. Pina, muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más que nos quieran platicar? Chayo ya se nos fue, ya se disculpó. Ojalá si algunos más quieren hacer algún comentario, encantado. Gracias. Yo le quería preguntar al doctor que justamente eso me pasa, que tengo una sensibilidad exagerada a donde me encuentro que hay mucho ruido o la música muy fuerte, por lo mismo del Menier y de que perdí la audición. Me esfuerzo en casi leer los labios, pero cuando estoy en alguna reunión con música en vivo, sobre todo, parece que estoy en el cine mudo porque ni escucho a los comensales con los que estoy de vecina y el sonido de la música, bueno, me vuelve loca. Entonces, pues ya el doctor explicó que no hay mucho que hacer para la lesión que se produce con este síndrome, pero para compensar un poquito, en estos casos, ¿qué queda? ¿Ponerse un tapón de algodón, doctor, o qué? Porque verdaderamente es muy molesto. Yo tengo Sí, 62 años también, eso hay que denotarlo. Gracias. no, usted es una persona joven, realmente hoy día la expectativa de vida es mucho más allá. Si nos remontáramos a hace 50 años más, 100 Ya no años, estaríamos, no, realmente no estaríamos platicando, pero en realidad creo yo que en el caso de usted, un estudio muy bien llevado para ver cómo está su audición y a lo mejor una adaptación de algún auxiliar auditivo que sea selectivo a las frecuencias le pudiera ayudar. Pero también se necesitaría estudiar muy bien su caso para ver cuál es el déficit auditivo que tiene.
Ahorita, por ejemplo, ¿me escuchan? ¿Me está usted escuchando? Sí, sí, me han hecho de varias audiometrías. Hace como unos 5 años que ya no me he hecho alguna. Y bueno, pues ahí salía el porcentaje de la pérdida auditiva. Aunque también debo de decir que tengo lo que yo llamo oído de perro, porque hay unos decibeles que los escucho. Yo le puedo decir a mi esposo, oye, yo creo que el flotador del tinaco tiene fuga porque se oye que está cayendo agua anormal y él no lo escucha. Entonces, como que hay decibeles que así como de perrito, de que sí los oigo, y por ejemplo, el auricular con el celular, no lo escucho por este lado. Bien, Pero esta conversación sí la puedo escuchar. sí, porque quiero entender que su problema es unilateral, es solamente de un oído, ¿no? De un lado. Así es, del lado izquierdo. Así es. Bueno, esa es la ventaja que usted tiene y probablemente esos sonidos no es que sean de mayor intensidad o de menos, probablemente son de otra frecuencia. Es muy probable que las frecuencias que estén afectadas en usted sean las frecuencias altas. Entonces, a lo mejor a usted le cuesta trabajo oír un violín o algo muy agudo, pero no le cuesta trabajo escuchar un contrabajo o un saxofón que tienen sonidos graves, frecuencias bajas. Eso es lo que puede ser que esté pasando con usted, pero vaya, no podría decirle más. Muchas gracias. Buenas Tendremos que noches. ir tendremos que ir a Yucatán, Quinita. Bueno, pues Así es. le agradezco. Lo que estoy viendo aquí, Tere, es que aquí veo una luz y yo creo que es la luz de mi cerebro que ya se está empezando a apagar un poco. Muy bien, pues ya no nos queda más que darte las gracias, No, darle las gracias a los amigos que nos hicieron el favor de apoyarnos hoy, de escuchar, a aquellos que se perdieron esta maravillosa plática, decirles, bueno, que la pueden ver en YouTube y que ahí los esperamos y que a partir de hoy ya la pueden ver también directamente en Face Live, en Facebook. Así es que vamos a tener más ventaja para todos nosotros. Y a ti agradecerte sinceramente esta maravillosa plática que fue muy ilustrativa, que nos hizo entender muchas situaciones que no captamos. Y fíjate que eso que dices de los aparatitos se me hace maravilloso porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos todo el mundo compra esos famosos cosas para sacarte la cerilla, hay unas que se venden hasta con como tipo veladoras, y a mí me da pavor, yo les digo, bueno, eso no puede ser, o sea, vayan con un, claro, aquí todo es hiper, el costo, pero por eso es que ese tipo de aparatos se venden tanto, porque la gente prefiere hacer experimentos que tener que ir con un otorrinolaringólogo. Pero Pero no de tienen, verdad, pero no tienen idea de lo que les puede costar una sí, cirugía allá. Y no sí, no, solamente hombre, una cirugía, sino la lesión de la membrana sí. timpánica que en muchas ocasiones no puede ser reparada y solamente se puede sellar para que el oído no esté abierto. Pero, Sí, expuesto. pero no se puede garantizar que, que la audición vuelva a lo normal, porque puede además estar afectado los huesecillos que les mostré, se pudieron haber, con esa lesión, se pudieron haber desarticulado. O el impacto puede ser mayor en el oído interno y entonces quedar con una sordera, un ensordecimiento ahí que no sea recuperable, aunque te operen del oído. Dentro de lo que, perdón, que yo estoy preguntando, pero dentro de lo que, vamos a decir, con la edad, ¿cuánto se tiene calculado que el oído va disminuyendo? Yo sé que no todo el mundo, me considero privilegiada porque hace poco estuve con vértigos que no, gracias a Dios, no fueron ni de nada, fueron más estrés que otra cosa, pero me hicieron un estudio de audición, ya sabes, aquí te hacen de todo, y gracias a Dios salí con un excelente oído. Pero yo sé que la mayoría de nosotros
va perdiendo el oído a medida que nos vamos haciendo, ahora sí que con más edad. ¿Qué porcentaje consideras que se llega a perder después de los 50, de los 60, de los 70, etcétera? Es muy difícil contestar esto, Tere, pero la imagen que les presenté de las audiometrías que van descendiendo es un buen ejemplo de eso. Eso se llama presbiacusia. En realidad, después de los 50 años, es que puede ser que baje un poco la audición. También en las mujeres el cambio hormonal y en los hombres también, la andropausia en los hombres y la menopausia en las mujeres también pueden influir en esto. Pero es la factura que se tiene que pagar, Tere, en virtud de Por los estar años. vivos. Sí, y también hay que agregar un factor, que es el factor vascular, la irrigación del cerebro y la irrigación de nuestros órganos de los sentidos. Y en ese aspecto, la visión también puede ser una víctima, ¿no? Entonces nos va bajando la visión, nos va bajando la audición, pero pues son facturas a pagar por la vida, ¿no? Sí. Sí, Ok, así. pues mil gracias de verdad por esta maravillosa plática. Mil gracias a nuestros compañeros senderistas que estuvieron con nosotros, a quienes no son senderistas, invitarlos a que vengan. Y gracias, gracias, gracias. Raúl, muchas gracias por tu apoyo y si Dios quiere nos vemos el domingo. Mucho gusto, muchas gracias, Tere, y gracias, Raúl, por esta oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Un placer, gracias. Gracias.